los apoyos para el pueblo, los subsidios instaurados desde hace tiempo por Andrés Manuel López Obrador, aquellos que ya existían y él incrementó, y los que no existían y él instituyó, serán constitucionales. Esto es, serán garantías, serán elevados a la Constitución, a nuestra Carta Magna, al instrumento jurídico fundamental, con el propósito de que nunca más estos sean revocados, sean retirados, sean eliminados o se prive de ellos al pueblo. Gran avance, pero sobre todo, gran directriz, porque tal es el modo de gobernar: el dinero público para el pueblo, el dinero público para fines públicos y no para los habituales fines privados. A todo ello, intencionalmente, instintivamente a veces, y otras visceralmente, se opone la oposición. Se opone eso que se llama oposición y que no es sino el cúmulo de individuos favorecidos y beneficiados por un régimen de privilegios y que no quieren abandonarlos. Y claro que sí, aquellos otros que se llaman aspiracionistas, que quieren, siendo sus émulos, alcanzar ese estado beatífico de beneficio pleno, de privilegio y de goce íntegro en sus vidas. ¿A costa de qué? A costa del empobrecimiento de muchos otros. Eso no importa, porque el ser humano para ellos es prescindible y lo que explica la vida para ellos es el darwinismo social, es decir, la ley del más fuerte. Pero el más fuerte, injustamente inclusive, porque no se compite en igualdad de circunstancias. Aunque el ser humano se dio en sociedad algo que supera a los animales. Y esto es que a sus semejantes más débiles, más desfavorecidos por la naturaleza, por las circunstancias, por la vida, se les ayude, se les favorezca, se les auxilie y se les asista. Eso es profundamente humano, no para ellos. Para ellos este es un combate salvaje a muerte, en el que ellos siempre triunfan. Y triunfan porque están seleccionados por Dios, por la naturaleza, porque están predestinados o porque simplemente son ellos. Y triunfan también porque están injustamente favorecidos y porque ni siquiera la tan cacareada competencia del capitalismo en que ellos dicen creer es aplicable. Desde luego que la corrupción, las dádivas que el gobierno menudeaba a las grandes corporaciones, el Fobaproa, los diversos rescates, los subsidios hasta de CONACYT, y luego las exenciones de impuestos, su diferimiento o su práctica omisión cuando existía defraudación fiscal, que se convertía en impunidad garantizada por el Ejecutivo y el Judicial. Ese Poder Judicial Federal que viene de lejos perjudicando a nuestra nación y favoreciendo a estos pequeños grupos que hoy reclaman que esto es casi comunismo. Cuando se les demuestra con cifras macroeconómicas que no es tal, y que además las políticas o la política instrumentada por el gobierno no tiende a llevar al gulag a los opositores, ni a estatizarlo todo, cuando es constatable que nada se ha expropiado, de todos modos dicen que ya vendrá, que ya vendrá, que ya viene, y que así pasó en Venezuela. Así pasó en Venezuela, y después ellos tienen un amigo o han oído una persona que les dice que, habiendo pasado así, terminaron en el comunismo. No hay tal comunismo. Hay intención de favorecer al pueblo desfavorecido y de nivelar una situación profundamente injusta e inhumana.
Los beneficios para el pueblo y los subsidios son lo justo, porque el dinero público debe servir al público. Porque por el bien de todos, primero los pobres, y porque ese bien de todos implica distribuir correctamente la riqueza y entregarla a muchos que actualmente no tienen nada, que no ven estos individuos que no son empresarios, verdaderos empresarios, sino traficantes de influencias y piratas, bucaneros y asaltantes, que habiendo dinero en la nación y estando éste distribuido, hay prosperidad para todos. Pero claro que no, porque para un saqueador todo es obtener el fruto del pillaje y salir huyendo, salir corriendo. Que total, me voy a España o a Estados Unidos porque no me gusta México, o porque me podrían perseguir, o porque lo que se saque de aquí no lo agradezco aquí. No hay compromiso ni responsabilidad, no hay patriotismo. La historia brevísima de los saqueos al erario, de las concesiones y los privilegios, de las dádivas y los subsidios, de los regalos y la práctica inaplicabilidad de la ley garantizada a los privilegiados en nuestra patria durante toda la era neoliberal es una evidencia palmaria. Existen las hemerotecas, muchos libros, la historia y sobre todo la memoria de todos nosotros. No olvidar es fundamental. Fundamental acordarse que no hace mucho tiempo los gobiernos rescataban grandes corporaciones y ante el grito de cualquiera le arrojaban la balsa salvadora del Estado. A los pobres que se ahogaran. A los pobres ni agua. Ese desequilibrio y esa profunda injusticia está siendo subsanada con el incremento grande de las ayudas sociales, la instrumentación de nuevas, la atención a quien se debe atender y hoy la elevación a garantía constitucional de las ayudas, de los beneficios a los más desfavorecidos. Eso es humanidad, eso es hacer gobierno, eso es tener verdadero Estado, eso es hacer patria. Ellos no lo saben y si lo saben, lo ocultan, mienten y voltean para otro lado, porque para ellos es justo lo que les conviene. Es verdadero lo que les favorece. Lo demás es injusto y es mentira. Esa es la verdad en este momento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se apresta a luchar por garantizar que todo cuanto ha hecho en beneficio del pueblo no sea destruido, no sea desmontado, ni por sus sucesores, ni por las presiones externas o internas, sobre todo las de aquellos que están dispuestos a privatizar las ganancias y a socializar las pérdidas. La ley del embudo, el lado angosto para ti y el más ancho para el favorecido de siempre. Así funcionan las cosas. La misma ley del encaje, la de los jueces que reaccionan ante las dádivas y la complicidad para garantizar que esos privilegios nunca sean desmontados. A la Constitución para que ni gobernantes corruptos ni jueces venales eliminen estos beneficios que han costado mucho y que son producto de la decisión y la voluntad decidida de un presidente que quiere favorecer al pueblo. En México es lo que acontece más otras cosas más que evidencian que este gobierno está cumpliendo y que este gobierno no será productor de ninguna crisis y entregará a quien llegue, que intuimos quién será, el bastón de mando, la presidencia de la República para continuar con este proyecto. En el mundo, la guerra de Ucrania llega a su final. Ucrania ha perdido, lo dice todo mundo. Es un secreto a voces. Solamente están buscando cómo
terminar esto del modo más decoroso posible para que la vergüenza no caiga sobre estos guerreristas, amantes de las bombas, amantes de la violencia y despreciadores de la humanidad. En Gaza ellos siguen bombardeando. Lo mismo. Cada 10 minutos muere un niño palestino en Gaza. Nadie dice nada y en la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos garantiza con su veto la protección al Estado de Israel y le da a este genocidio carta de naturalización bajo el pretexto de que Israel tiene derecho a defenderse, asesinando civiles, asesinando muchos niños, causando una masacre que sigue a las tantas que le precedieron desde 1948, en que el Estado de Israel ocupó injustamente un territorio en el que estaba sentado un pueblo que hoy está exiliado de su propia tierra. Europa es la verdadera víctima de la guerra. Europa, sin saberlo, es el verdadero perdedor. Alemania se desindustrializa y es la locomotora industrial de Europa. Y Europa se sumerge en una crisis económica profunda, arruinada por haber seguido, como no tiene soberanía, las instrucciones de su amo, Estados Unidos. Estados Unidos presidido por un individuo que ya no responde ni las preguntas fundamentales. Una nación decadente, pero esa presidencia de Joe Biden adivina ya claramente, a las claras, que quienes mandan son otros. Las grandes corporaciones, la plutocracia mundial, que hoy juega con el miedo, como siempre lo ha hecho, gobernando a través del caos y pretende la instauración de un nuevo sistema, de un nuevo orden mundial, en el que alguien se opone. No sabemos cuál será el resultado, pero Rusia, la multisancionada Rusia, hoy está mejor que toda Europa y parece que tiene gran viabilidad. Los nexos, las relaciones cambian. El tablero mundial, el tablero del ajedrez mundial se modifica. Así acontece día con día en este fin de época. Fin de un sistema, de un régimen, fin probablemente de una época, la modernidad. Vamos adelante. Ojalá y Xóchitl nos cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xóchitl. Y eso le decimos a este pelafustán, boquiflojo y lengua larga, a trabajar, porque hace mucho que no trabajas y cobras o cobrabas del erario y cobraste muy bien tú y tu familia, tú y tus hijos adoptivos y los otros, los que no eran tuyos, pero también adoptaste, que se dedicaron a hacer cuanta tropelía y atraco al erario se pudo, presididos por su madre, que no sé si era la que mandaba. Pero Vicente Fox, que no ha cumplido con la elemental obligación no escrita de todos los expresidentes de callarse la boca y no intervenir en la vida pública nacional una vez abandonado el cargo, va de mal en peor. Esto lo dijo ya hace tiempo, pero es verdaderamente lo que piensa. Vicente Fox es un individuo que gobernó mal, que traicionó a la democracia y al pueblo de México y que hoy nos da una lección. Esa lección torcida, absurda, inhumana y estúpida, pero que comparten en esencia muchísimos aspiracionistas o privilegiados en nuestro país, que sostienen cosas como que el pueblo es pobre porque es flojo, y se es pobre porque no se trabaja, no obstante que se trabaje de sol a sol, no obstante que se haga el esfuerzo físico enorme a cualquier edad,
no obstante que se sea un anciano y por una injusta situación, sobre todo afianzada por los neoliberales, se tenga que seguir trabajando en cualquier lugar, hasta pidiendo dinero en las calles por misericordia, porque nunca hubo justicia. No obstante que 30 millones de mexicanos o más, flojos, como dicen ellos, hayan tenido que abandonar el país, donde ellos que sí trabajan mucho por México, no les dieron las condiciones esenciales para poder tener el sustento básico ellos y sus familias. Los flojos, las multitudes de haraganes del pueblo mexicano, que todos los días se levantan al alba y se acuestan de noche, probablemente teniendo que trabajar todos para mantener un solo hogar. Los obreros y campesinos, la gente que se busca la vida en la economía informal, las multitudes de flojos, de zánganos y haraganes que no quieren estos neoliberales, porque ellos sí trabajan. Ellos son diligentes, ellos han sudado, se han desangrado, han sufrido cada peso que tienen, porque ustedes y yo lo sabemos, así es, ¿verdad? Se atreven a hablar encima de la desgracia que han hecho, en que el desastre en el que han convertido a nuestro país. Y ahora que hay un intento bueno, decidido, pero en comparación a todo lo que se les dio, bastante limitado, para ayudar al pueblo. Se indignan, se agravian y dicen, por ejemplo, que qué gran daño se hace dando al pobre el pescado. Mejor son cursis y son bastante grotescos y de mal gusto. Recurren, porque no leen ni tienen profundidad intelectual, a esos dichos cualquiera, ese de que no hay que dar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Pues ni dan el pescado, ni enseñan a pescar. Privan a todos del agua necesaria y del alimento. Y después acusan a quien pretende simplemente dar de comer, dar lo necesario a esas personas, lo acusan de comunista. ¿Cómo no? Recuerdo bien algún teólogo de la liberación, algún sacerdote católico o obispo que decía: cuando le doy de comer a la gente me dicen qué buena persona eres, cuando pregunto por qué tienen hambre me dicen comunista. Aquí se es comunista por preguntar y por dar. Y bajo el epíteto de comunista, estos que no saben que el muro de Berlín cayó en 1989, pretenden mandar al infierno a todos cuantos amamos la justicia y queremos al pueblo. Pues bien, así fue el asunto. Resulta que el presidente, según lo consigna Infobae, antes todo el presupuesto se quedaba en el gobierno. AMLO celebró que programas sociales lleguen a 30 millones. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró un CRI-Teletón este 3 de diciembre. Vaya, todavía lo invitan a esas cosas. Antes todo el presupuesto se quedaba en el gobierno. Y cuando se quedaba en el gobierno, sabemos a dónde se iba. No se quedaba en el gobierno, sino en los bolsillos de los gobernantes, infieles al cargo que les había encomendado el pueblo. Los programas sociales llegan a 30 millones de personas. No es poca cosa. El Universal nos dice, busca AMLO que los programas sociales se eleven a rango constitucional para que no puedan quitar ninguno, dice. Así lo aseguró el presidente López Obrador durante un mitin con beneficiarios de programas sociales en el Estado de México. Este programa, este proyecto fundamental, pretende que, introducidos en la Constitución y elevados al rango de garantía, sean de naturaleza inviolable y su omisión constituye una violación grave y sea reclamable en la vía de amparo, digámoslo así.
Pero violentar una garantía constitucional o un derecho humano, que son los derechos de más alto nivel y grado, constituye para el funcionario que incurre en tal violación una grave falta sancionable según responsabilidades administrativas y aún en determinado momento penales. Infobae nos dice que AMLO confirma el aumento a 6,000 pesos de la pensión del bienestar. Es un derecho y próximamente también una garantía constitucional. Desde el municipio de Ixtlahuaca, el presidente confirmó aumento a los programas sociales a partir de enero del 2024. Ha venido incrementándose la pensión del bienestar y ahora será de 6,000 pesos bimestrales. Considerando que algunas personas dicen todavía, por ahí lo vi, que son migajas, y me parece que fue Calderón, el innombrable Calderón, que ya lo nombré, y por eso le añado el epíteto de criminal. Dice que lo que se entrega al pueblo por razón de programas sociales son migajas, migajas que ellos no entregaban, y que alguna vez dijeron eran aquellas que caerían de la mesa de los ricos, porque producida tanta riqueza, o el vaso aquel lleno, esta ya no cabría más y se derramaría. Milagros del capitalismo neoliberal en el que ellos creen, o ya no sé si crean. En principio en lo que creen es en sus privilegios y en un egoísmo y una codicia desbordados. No quieren compartir nada. Es más, pretenden que todo, hasta aquello que no utilizan y que no les sirve para nada, es de ellos y ningún pobre puede osar quitárselos. Ningún gobierno puede obligarles a compartirlo. Porque para estos, los más extremos, aún los impuestos son un crimen y un robo a sus ínclitas personas. Excelsior, los programas sociales llegarán a 1.64 billones de pesos en el sexenio. Imaginemos de qué cantidad estamos hablando. 1 billón son 1,000 millones, un millón de millones. Eso es 1 billón. Es mucho dinero. La inversión social anual para este programa en 2023 es de 339,000 millones de pesos, reflejando el compromiso gubernamental con el bienestar de los ciudadanos en la tercera edad. Y me pongo a pensar, qué mente criminal, qué individuo despojado de totalmente de humanidad, de elemental empatía y compasión, puede sostener que lo que se da a una persona mayor, a un anciano, a una gente que ya ha trabajado durante tanto tiempo y que ya no tiene las fuerzas de su juventud para procurarse el sustento, pueda pensar que eso constituye un despropósito, una estupidez, un gasto innecesario, un tirar dinero a la basura o un acto de supremo comunismo. Solo un criminal, porque es criminal, es inmoral ser inhumano, es criminal, es inmoral pasar por encima del pobre, del necesitado, del débil y del desfavorecido o privarlos de la ayuda elemental. Esto es para que dimensionemos el tipo de mentes torcidas, de almas retorcidas de estos individuos y su putrefacto egoísmo. La jornada, inversión en programas sociales se cuadriplica en 6 años. Los programas sociales se han multiplicado en el monto que se entrega al pueblo por 4. Casi nada, casi nada. Un gobierno que ahora le da a la parte desfavorecida del pueblo 4 veces más de lo que recibía. Es un gobierno que piensa en el pueblo. Expansión, los mexicanos, y aquí voy a hablar de algo muy importante y no simplemente leer las noticias.
La oposición, y de forma ondulante Xóchitl Gálvez, su candidata, que ahora dice que no revocaría los programas sociales, han dicho de todo. Al inicio de este programa pusimos el video, un fragmento que era una joya literaria del gran genio de la literatura y el humanismo nacional, Vicente Fox Quesada, en el que decía que ojalá Xóchitl Gálvez hiciera realidad el sueño que todos ellos comparten de matar de hambre a todo el pueblo, al menos a los más pobres, porque son flojos, estorban, hay que eliminarlos. Y ellos no querían eliminar la pobreza. Bueno, me equivoco, sí, por la vía de eliminar a los pobres, que son molestos, estorban y son flojos. Pues ellos, que son muy trabajadores y que han ganado todo lo que tienen algunas pequeñas manchas en el pasado. Y esas manchas tenemos que evidenciarlas. Tal vez a los ojos de muchos de ustedes sean enormes, pero bueno, seamos indulgentes. Tal vez podamos perdonar, no olvidar. Expansión. Los mexicanos pagan 1,188 pesos menos por corrupción que al inicio del sexenio. Esto se da, es el reporte de diciembre de 2022. En este diciembre de 2023 tendremos los datos de este año. A las empresas y los ciudadanos les cuestan cada vez menos los sobornos que se quedan los servidores públicos, informó el INEGI en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Ha disminuido consistentemente la corrupción en México, aunque digan lo contrario. Con esto no soy ingenuo ni quiero mentir. No ha desaparecido lamentablemente y parece rehusarse a morir, porque si bien es cierto que el presidente ha dado ejemplo de honradez y ha dado ejemplo de buen gobierno y de austeridad, muchos todavía lo toman a chunga o dicen, está bien que lo diga, pero hay que seguir haciendo lo de siempre. Ojo, y advertidos están todos los corruptos de que el pueblo tolerará cada vez menos esto y que ejercerá toda su justicia, la suya, la del desprecio. Y en las urnas nos vemos, pero además la exigencia constante del pueblo porque se acabe la corrupción, no ofreciendo a los corruptos ninguna dádiva, pero exigiéndoles también que cumplan con su función, porque la corrupción no solo es el robo de los caudales públicos, sino, por ejemplo, el no ejercicio y el no cumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos, o también el ejercicio de funciones que se desconocen ahora que pululan los grandes candidatos que quieren servir a la nación y son unos perfectos ignorantes, incompetentes, incapaces, que lo que quieren es el calorcito del cargo. En 2019, cuando apenas iniciaba el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el costo promedio de la corrupción para la población mayor de 18 años en México era de 4,232 pesos por persona, pero 2 años después este monto se redujo 28%, informó el INEGI. Y ahora probablemente se habrá reducido todavía más. No estamos satisfechos, pero esto contradice lo que ellos dicen, que hay más corrupción que nunca, o que todo sigue igual. No todo sigue igual, pero no puedes arreglar en 3, en 4, en 5 o en 6 años un desastre terrible que nos llevó al borde del precipicio y del colapso como nación, y que al menos estuvo trabajando, haciendo labor de zapa por conducto de los neoliberales en nuestro país desde hace unos 35 o 40 años. Y miren ustedes, seguimos hablando, cómo el dinero público que no quieren destinar a los subsidios para las clases desfavorecidas, para las personas mayores, para los jóvenes, se lo embolsaban en la corrupción.
Pero no solamente en eso se iba el dinero público, no solamente en el gran pozo de la corrupción, enormes cantidades, ingentes cantidades, todas las operaciones públicas, todo el cuerpo nacional, todas las actividades económicas, todas las actividades del Estado pasaban por la sistemática corrupción que se negaba a desaparecer. Claro, porque desde las altas esferas del poder, los propios presidentes de la República decían cosas como las que decía Peña Nieto, que los mexicanos éramos de forma innata corruptos, que era un asunto con el que ya habíamos nacido como nación y como sociedad, que la corrupción era el vehículo y el aceite, que la corrupción era la gasolina con la que funcionaba todo, y que acabar con la corrupción era como acabar con México y los mexicanos. Normalizar la corrupción y pretender que es cosa, inclusive loable, que quien llega al poder se enriquezca, es un despropósito, es una locura, es una estupidez, pero sin embargo se sostuvo durante mucho tiempo y se normalizó al punto de que a muchos ciudadanos todavía, compatriotas nuestros, no les parece sorprendente que un político llegue para robar y robe, sino les llama poderosamente la atención y le llaman por tonto o le llaman tonto y otras lindezas más a quien llegando al cargo público no se beneficia de él y sale igual o más pobre que como entró, porque a fin de cuentas, ¿para qué es el gobierno sino para enriquecerse? ¿Para qué los cargos públicos sino para favorecer a familiares y amigos? Esa es la idea que sembraron y normalizaron. Andrés Manuel López Obrador no. En principio, además de disminuir la corrupción, eliminó esa idea de nuestras mentes y de la sociedad. Ernesto Zedillo y el Fobaproa, el presidente que endeudó al país para los próximos 70 años. Estos que no quieren subsidios para los flojos, sí los quieren para los trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores para ellos? Los banqueros que defraudaron a sus acreditados, los banqueros que defraudaron a sus depositantes, a sus clientes, los banqueros que se autoprestaron o que, prohibido prestarse a sí mismos como dueños de un banco, se hacían prestar por el compadre de la banca de junto, del banco de junto, y hacían préstamos cruzados. Un fraude monumental que pagamos los mexicanos, porque así lo decidieron individuos que todavía están activos en política y otros que ya no, pero están vivos, y se fueron impunes, sin responderle a México por el crimen más grande, el crimen económico y financiero más grande del siglo XX y que seguimos pagando. En los años 90, el entonces presidente de México aprobó la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que ha generado una de las más grandes deudas para las siguientes generaciones. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque a todos estos que no quieren que se le dé subsidio al pueblo y que se ayude al pueblo, hay que recordarles que a ellos sí los subsidiaron, que a ellos sí los favorecieron y con cantidades mucho más grandes que las que se han destinado al pueblo. Pero claro, ellos creen que tienen todos los derechos y que se les debe tratar como niños mimados, pues a fin de cuentas son los que crean empleos, dicen ellos, los que crean riqueza, aunque esa riqueza siga el curso de aquello de que nada se transforma nada se destruye, solamente se transforma. Es decir, del dinero que era público al dinero privado, porque pasa a sus bolsillos vía el atraco que hacen del erario. La jornada nos habla del mismo crimen financiero del Fobaproa, del que no hablan, porque el pueblo al que ellos llaman flojo se ha dedicado a pagar con su sudor las deudas que eran de ellos y sus fraudes. Intereses ya superan el costo de la deuda del antiguo Fobaproa, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en una nota de 2021. Tras más de 20 años, los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que al día de hoy superan la deuda original. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones financieras que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro Fobaproa y que se socializaron
es decir, se hicieron deuda pública en 1998, rebasan 1.4 billones de pesos. ¿Les suena? 1.6, 1.4, la misma cantidad destinada hoy a los programas sociales. En ese entonces nadie ponía el grito en el cielo porque estas cantidades se estuvieran pagando para responder por la rotura de todos los platos de la vajilla completa. Pero también debemos poner atención en algo muy importante: el sistema de usura, que es el sistema esclavista, las cadenas de la usura. Porque la banca no está allí para favorecer a nadie, no lo crean ustedes. El sistema bancario es un sistema de usura. ¿Por qué? Porque prestan a intereses elevadísimos y lo que pretenden no es cobrar. Sobre todo los grandes organismos financieros internacionales y la gran banca internacional, sino tener a mucha gente pagando mucho tiempo sus deudas, es decir, complicándoseles la vida para pagar e incrementándoseles las deudas originales, como lo hace el usurero de Salinas Pliego en sus tiendas de Electra, como lo hacen muchos otros, que son verdaderos parásitos sociales, porque viven de la sangre de otros y de un sistema que a mí me parece estúpido y absurdo, pero que a otros les parece muy racional y explicable. Que el dinero genere dinero y no el trabajo. Y que el dinero dé a luz más dinero, no el trabajo. Es decir, el dinero no viene del esfuerzo, de la transformación, del trabajo, de las actividades humanas, sino de un dinero preexistente. Un asunto que deberemos explicar en su momento, porque el sistema de usura sobre las naciones es el que las tiene esclavizadas y les impide progresar. Bueno, así otro tanto con las deudas que tenemos con los bancos. 1.4 billones de pesos solo para el próximo año exigirán un presupuesto similar al de las Secretarías de Energía o Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto solo para el pago de recargos y costos de administración. ¿No les digo? Efectivamente se trata de eso. Eterno, solamente para gastos de administración. Probablemente algo irá a intereses. El capital difícilmente lo pagaremos y seguirán las generaciones que nos sucedan pagándolo, porque esto no parece tener fin. Mientras datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que a julio de 2021 los requerimientos del Programa de Apoyo a Deudores y los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, mecanismo a través del cual la deuda del sistema bancario se absorbió como obligaciones soberanas, esto es, nuevamente lo digo, como deuda pública, es decir, deuda que tenemos todos los mexicanos con los bancos. Se absorbió como obligaciones soberanas, sumaron 1.021.471 millones de pesos a precios actuales. Un saldo por arriba de los 704.918 que representaban en diciembre de 2000. La deuda sigue creciendo. Pero cuando destinamos ese dinero, que es injustísimo, que es una deuda odiosa, que es una deuda ilegal, que es una deuda antidemocrática y que violó todos los procedimientos para ser aceptada por traidores como Calderón, impulsada por infelices como Diego Fernández de Ceballos, como muchos priistas, como el mismo Gurría, el autor de esta tropelía. Es este asunto de la deuda un asunto que no escandaliza a nadie, pero no le den nada a los flojos. Lacrado como deuda pública, los trabajadores y contribuyentes menores de 30 años tienen enfrente toda su vida laboral para pagar el saldo del rescate bancario, lacrado como deuda pública el 12 de diciembre de 1998. Hasta agraviaron a la guadalupana, cuando muchos de ellos o no habían nacido o tenían menos de 7 años, imagínense ustedes. Y los que todavía no nacen ya vienen con la deuda. Tras simular debate, la mayoría del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, partido en ese momento encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, respaldó al revolucionario institucional para endosar a las finanzas públicas el manejo de la banca en la primera mitad de los años 90 del siglo pasado. Y aquí nació el PRIAN, al que después se le añadió
el muy mediocre y decadente PRD. Pero así fue, y esta es la historia que hay que contar a los más jóvenes, para que nunca olviden esta deuda odiosa, infame, impuesta sobre los hombros de todos los mexicanos, por aquellos que hoy dicen que no hay que ayudar al pueblo porque es flojo. A julio de 2021, el saldo de los pasivos del IPAB, antes el Fondo Bancario de Protección, me parece que esto ya lo leí, perdón. Estas obligaciones son parte de la medida más amplia de la deuda pública, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público y representan prácticamente la mitad del adeudo de Petróleos Mexicanos, una empresa todavía activa. 100,000 millones de dólares es lo que le impusieron como deuda a Petróleos Mexicanos, otro crimen del que ya hemos hablado en programas anteriores y que trataremos brevemente porque hoy trato de demostrar que estos son unos miserables y que hoy se rasgan las vestiduras y no quieren nada para el pueblo, pero que ellos han sido muy favorecidos por el dinero público y que el problema está allí. El problema está allí, que los que no quieren trabajar son ellos, que quieren vivir en privilegios. Debieran aplicarse a sí mismos las palabras de Fox y que Xochitl nos cumpla, mandando a todos esos haraganes a dejar de ser rescatados y a trabajar. De manera simultánea por el costo financiero del rescate bancario, es decir, los pagos por intereses y comisiones, se han entregado 764,112 millones de pesos desde diciembre de 1995, recursos que al actualizarse al valor de julio de 2021 ascienden a 1,499,895 millones de pesos, 47% más que el saldo de los pasivos acumulados a la misma fecha. Y debido a los vencimientos de deuda para el próximo año, habla de 2023, las finanzas públicas deben entregar 38,683 millones de pesos más para el pago, nada más, de intereses y comisiones del rescate bancario. Porque si ustedes pensaban que no se nos cobraban comisiones, claro que sí, también a la nación. Los cuales equivalen a financiar una dependencia de Estado. ¿Se imaginan ustedes? La mitad del presupuesto total para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o aumentar en 6 veces la inversión física en la Secretaría de Salud para 2022. ¿De qué nos privaron los neoliberales corruptos y los criminales que fraguaron el Fobaproa? Pues hoy, por ejemplo, del todo el dinero para el funcionamiento de una Secretaría de Estado. De ese tamaño es el asunto. Y entonces, todo el dinero que hemos pagado durante todo el tiempo que ha estado vigente el Fobaproa es dinero que ha ido a la basura y que no ha sido utilizado para mejorar las condiciones de los trabajadores, del pueblo en general, digo más. Y claro, se escandalizaban porque al cancelar el presidente el fraudulento aeropuerto de Texcoco, cancelando las esperanzas de muchos corruptos, decían que México tendría que pagar una gran cantidad de indemnizaciones. ¿Por qué, cesando un poco en su hipocresía, no ven para atrás y le preguntan a Gurría, que era hasta hace no mucho el asesor principal, el de cabecera, de la hoy decadente, si alguna vez no lo fue, Xochitl Gálvez, que ya da lástima, ya da pena, da vergüenza? Pero lo que no nos da risa y nos da pena por el sufrimiento de muchos mexicanos es este saqueo que ha privado a muchos de los bienes necesarios y que arrojó a tantos a la pobreza, a los que ahora se les quiere dar un poco. Y estos mismos gritan que no, porque son flojos. Debido a los vencimientos de la deuda, para el próximo año, las finanzas públicas, ya lo dije, vamos adelante, y miren ustedes cómo Contralínea nos dice que en 21 años el Fobaproa de Zedillo solo recuperó 110,000 millones de pesos. Porque claro, al quedarse con esas deudas, haberlas pagado, se quedó con algunos juicios para poder recuperar algo del dinero que estamos pagando. Sus abogados litigantes le pusieron tantas ganas que solamente recuperaron en tiempo, en 21 años, solamente recuperaron
110,000 millones de pesos, que no es absolutamente nada para un tiempo tan dilatado y para la cifra que constituye el atraco, la deuda del FOBAPROA. Pero claro, es que se trataba de eso, de favorecer a todos los que se debía favorecer. A unos con la práctica condonación de las deudas después de saquear los bancos. A los otros, para que pudieran seguir funcionando, sobre todo la banca internacional, que no solamente cobra inmensas comisiones y no solamente presta réditos desproporcionados, paga intereses cortos comparados con los intereses que cobra, sino que además todavía se favorece con este dinero. Bloomberg nos dice que el gobierno de AMLO aumentará los subsidios a la luz en 2023. Y quiero decirles que este es un asunto muy importante, porque otra de las grandes fuentes de saqueo o de obtención de dinero injusto, indebido, por todos aquellos que hoy dicen que al pueblo no se le debe subsidiar, pero fueron multisubsidiados, es el asunto de la electricidad. Peña Nieto hizo una reforma constitucional con el apoyo del PRD y del Partido Acción Nacional. Y eso fue consecuencia del llamado Pacto por México, que debiéramos llamar Pacto Anti-México o Pacto contra México, del que salieron las llamadas reformas estructurales, más bien impuestas por el consenso de Washington y por los organismos financieros internacionales, a los que ellos obedecían ciegamente, llevándose su tajada. Y luego corrompiendo diputados y senadores para que aprobaran todas estas leyes inicuas en contra del pueblo de México. Pues bien, la reforma eléctrica, y ya desde antes con Calderón y con Fox, y un poco antes también con las intentonas privatistas de la Comisión Federal de Electricidad, los particulares se veían enormemente favorecidos. Con la reforma, legalizados sus atracos. Bloomberg en línea nos dice lo que ya mencioné. El gobierno de AMLO aumentará subsidios a la luz en 2023, así fue. ¿Y subsidios a quién? Subsidios a los más desfavorecidos. Porque antes de esto se subsidiaba a los que ya tenían mucho. CFE enfrenta un incremento en los combustibles para generar electricidad, principalmente del gas natural, pero el presidente hizo lo correcto, ayudar a los que menos tienen. Contralínea. Pero ¿qué pasaba antes de que Andrés Manuel López Obrador decidiera destinar el dinero a donde debía ir? Que el dinero iba a otro lado. Contralínea nos recuerda que en 2021, todavía en marzo de 2021, la iniciativa privada recibía subsidios por energía eléctrica de más de 471,000 millones de pesos, lo dice la CFE. ¿Y por qué tenía todavía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que pagar estos subsidios? Porque la reforma de Peña Nieto, que no permitieron desmontar los corruptos de la Suprema Corte de Justicia, traicionando a México y a su soberanía y al bolsillo de todos los mexicanos, sobre todo los más pobres, impidieron esa reforma y estaba vigente la peñanietista, digo, que era aplicable, más los contratos que había celebrado el gobierno anterior, obligando al de Andrés Manuel López Obrador al respeto de ellos. Porque eso sí, cuando el gobierno se atreve a hacer justicia y dice, deberé revocar concesiones indebidamente otorgadas, deberé terminar contratos o rescindirlos en los que la parte favorecida, el particular, ha violado los acuerdos propios del contrato o la ley, o cuando dice, tendré que cesar en estos subsidios, inmediatamente se levanta la escandalera de estos bien pensantes y dicen comunismo, a lo que no es, sino justicia y legalidad. La reforma eléctrica permitía que la electricidad producida por los particulares subiera a la red eléctrica nacional, construida con el dinero de todos los mexicanos durante décadas, casi gratuitamente, para ser la primera que llegara, sobre todo a los grandes consumidores. Después, el fraude de muchos, para poder constituirse en productores de electricidad no para autoconsumo, que lo permitía la ley, ya con un despropósito, quitándole clientes a CFE, sino también invitando a otros tantos a adherirse, a asociarse a la sociedad constituida para producir energía para supuesto autoconsumo, convirtiendo el productor
en falsos, en fingidos socios a los que en verdad eran sus clientes. Un fraude a la ley que habitualmente se hacía, se cometía y era tolerado y aprobado por los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón. La jornada, otros más, Sangre Iberdrola a la CFE con 56,000 millones de pesos en subsidios. ¿Verdad que sí había subsidios para los grandes, para los magnates y para el pueblo no? Excelsior paga a CFE 21,000 millones de dólares por 7 ductos inactivos, denuncia López Obrador. Llama el presidente a empresas con acuerdos firmados en sexenio anterior a revisión de los mismos para evitar abusos. Alista el gobierno federal modernizar 60 hidroeléctricas del país. Y este asunto, que ya también es de hace 3 años ya, 3 años y medio, nos hace saber algo que alguna vez dije aquí. No solamente se les subsidiaba, no solamente se les favorecía permitiendo sus fraudes y permitiéndoles acumular grandes cantidades de dinero, sino que también por el caño de esa corrupción, que no es el robo directo de dinero, sino la ineficacia, la ineficiencia, la estupidez y el abandono de las funciones a que obliga la ley a los funcionarios públicos, se perdía muchísimo dinero. Pero esto es una mezcla de ambas cosas. 7 ductos que cuestan un dineral al país porque se rentan, porque no son del país sino de particulares, y que representan seguramente para los dueños de los ductos doble ganancia, porque que no los ocupe CFE no significa que no los ocupa nadie. Y entonces CFE paga una capacidad de ocupación que no ocupa y los particulares lo rentan a otro que sí lo utiliza. Y CFE seguía pagando y durante mucho tiempo pagó. Y estos contratos son contratos a futuro que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a su respeto o a pagar penalidades inmensas ante el incumplimiento, porque todo estaba amarrado por los gobiernos anteriores para que fueran muy difícil de desamarrar. Lo que ha hecho el gobierno es reformar las leyes secundarias y empezar por esa vía a desmantelar todo este sistema de corrupción y a darle viabilidad a Pemex y a CFE. Claro, ¿por qué no pudimos reformar la Constitución? Porque la Suprema Corte de Justicia, no faltaba y no faltará en este diálogo, en esta charla, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma que pretendía modificar este estado injustísimo de cosas para México, para el erario, para nuestra soberanía nacional. Corruptos y traidores asociados en pandilla. Y hay más. Estos que no son flojos también eran favorecidos por el CONACYT, que es una institución constituida para fomentar la ciencia y la tecnología en México, la investigación científica y tecnológica, la creación de tecnología al servicio de la patria, para mejorar nuestras condiciones, porque en un mundo como el que vivimos, sin tecnología, difícilmente se puede construir una industria digna de tal nombre, o se puede progresar. Privar a una nación de tecnología y obligarla a comprarla en el extranjero es someterla, uno, al capricho de empresas transnacionales, de la plutocracia mundial o de otros gobiernos de otras naciones. Y en segundo lugar, es gastar muchísimo dinero, porque la tecnología que se vende al precio que le impone el dueño de ella. Privar a la nación de desarrollo tecnológico y científico es traición, pero usar el dinero que estaba destinado a ello para entregarlo a particulares y a grandes transnacionales, yo ya no sé qué nombre tenga, porque es un crimen de lesa patria. Álvarez Bulla exhibe transferencias de CONACYT a empresas en gobiernos de Fox, Calderón y Peña. Esta señora, la directora de CONACYT, nos dice que no solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos. No nos dice nada, es decir, porque era lo mismo. Transferencias a empresas del dinero público.
Ya vamos varias cosas. Contralínea también nos dice que CONACYT subsidia, y esto se daba el 1 de octubre de 2013, ya existía la denuncia desde entonces, hace 10 años. CONACYT subsidia a transnacionales por 2.900 millones de pesos. Esto acontecía bajo el gobierno de Peña Nieto, pero venía aconteciendo desde los gobiernos anteriores porque el mismo Fox, que era tan proempresarial, a eso le llama empresa, regalaba el dinero a sus amigos, sobre todo los de las grandes transnacionales. No en balde, cuando lo entrevistaron, refiriéndose a los Estados Unidos, dijo en su inglés chabacano, I love this country. O sea, aquel y no el suyo, que yo diría que se define el señor porque ya estamos hartándonos de él. La octava nos dice lo mismo. CONACYT de Calderón, esto es antes, no es la de Peña, dio 36 millones de pesos a Kimberly Clark de Claudio X González. Eso lo dice, sin embargo, en una investigación. Y las cosas cuadran. Favorecen a sus amigos. No solamente les permitían no pagar impuestos o diferirlos, se los condonaban o inclusive les permitían la franca defraudación fiscal, sino les daban algunas compensaditas, como por ejemplo esta de Calderón a su amigo Claudio X González, que siendo beneficiario del sistema antiguo, ahora se explica por qué es tan enemigo del actual, porque no le hacen estos favorcitos. 36 millones de pesos a la empresa Kimberly Clark de su padre dio Calderón, y esos provenían de CONACYT, por tanto, privó a investigadores mexicanos de ese dinero. El país, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, y aquí seguimos, sigue la mata dando. Ya hablamos de varias cosas, ahora veamos de qué otra manera se subsidiaba a los que no quieren que se subsidie al pueblo. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto perdonaron 13,000 millones de dólares en impuestos. Y Forbes nos dice que el SAT condonó nada más y nada menos que 247,600 millones de pesos en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Y aquí no están incluidos los diferimientos, sino los plenos perdones, las condonaciones, es decir, la remisión de la deuda, el perdón total de la deuda, asciende a 247,600. Súmese a esto aquellos impuestos que fueron diferidos sine die, es decir, que serían pagados el día del juicio final por decisión de la Secretaría de Hacienda de ese entonces, y que no entraban a las arcas del erario. Súmese a esto todavía aquellos dineros que el Poder Judicial Federal, con sus resoluciones torcidas en muchos casos, impedía cobrar al fisco. Y súmese todavía más dinero a esto, por vía de la franca defraudación fiscal, de las grandes llamadas factureras, de esos que decían brindar asesoría fiscal, mediante estructuras fraudulentas de outsourcing o mediante otros esquemas para birlarle cantidades enormes al erario. Les aseguro que estos 247,600 millones de pesos perdonados por Calderón y Peña Nieto, los grandes contribuyentes, palidecen ante las cantidades omitidas y defraudadas al fisco durante estos sexenios. Los datos referentes a las condonaciones hechas durante ese periodo no incluyen a 201 personas físicas y morales a los que se otorgó dicho beneficio. Súmelo también. ¿Se han venido dando cuenta de cuánto dinero iba a parar a los que dicen que los pobres son flojos? ¿Se han dado cuenta de cuántos subsidios, permisos, condonaciones, favores, concesiones, porque faltan muchas otras cosas? Así es esto. Empresarios, dice Forbes, y bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. Esta gente que, como Fox, dice que el gobierno no debe ayudar a los más desfavorecidos y que esos son flojos y que se pongan a trabajar. Y que, como ya hemos visto, porque este es un pequeño muestrario de despropósitos
constituidos a través de favores que prestaban los gobiernos de turno a los sinvergüenzas privilegiados. Debe decirse que, y esto es importante, además de todo eso, ahora estos mismos, también, como siempre, y durante este sexenio, exigían como derecho el que el gobierno, en momentos difíciles, los rescatara. Es lo habitual, es lo justo, es lo correcto. ¿Por qué rescatar a los pobres si nos puede rescatar a nosotros? Empresarios unen fuerzas para exigir apoyo a AMLO ante crisis por COVID-19. Ante la crisis económica que se viene por el COVID-19 en México, decía esto al final de la pandemia, empresarios exhortaron al primer mandatario a ejecutar un plan de rescate. Yo sí tengo memoria, y creo que muchos de ustedes también. Y recuerdan perfectamente bien cuando a gritos, con insultos y con agravios diversos, muchos de ellos sumamente injuriantes, se exigía al presidente que rescatara a las grandes empresas, porque o el rescate o el caos, o el outsourcing o el caos, o la contención de los incrementos salariales o el caos. Siempre lo mismo, siempre tratando de introducir el miedo, que nunca se materializa, porque no tienen razón, porque mienten y porque todo esto encubre privilegios. Pero el New York Times en ese entonces decía que el presidente de México se rehusaba a gastar en grande para amortiguar el impacto del coronavirus. ¿Cómo lo amortiguó? Ayudando a los más desfavorecidos. Y rápido hemos estado saliendo de la crisis. No se nos olvide que este gobierno ha enfrentado una de las crisis más grandes de muchos años. Digamos, de muchos años, estoy hablando de 70, de 80, de muchos años. Y que de esa crisis está saliendo avante con las cifras que nosotros ya hemos expuesto ante ustedes para su uso, para su conocimiento. Andrés Manuel López Obrador ha rechazado los ambiciosos paquetes de estímulo, incluso cuando millones de mexicanos corren el riesgo de caer en la pobreza. The New York Times se constituía en vocero oficioso no solamente de sus empresas transnacionales, sino también de los magnates mexicanos que exigían el rescate y de todo el coro, la plañidera de aspiracionistas que siempre son los que más molestan, porque a mí me dan un poco de lástima, porque piden por otros, no por sí, porque los admiran mucho y quieren ser como ellos, y no saben que están pidiendo en su contra. Pero corríamos el riesgo de que muchos mexicanos cayeran en pobreza. Ya saben que esa es la preocupación mayor del New York Times, de las transnacionales, de la oligarquía mundial y de la propia, de la nacional. No saben toda la preocupación que tienen por los pobres. Tienen tanta preocupación que cuando se pretende ayudar a los pobres, dicen que todas las ayudas son dinero tirado a la basura y que a esos flojos hay que ponerlos a trabajar, aquí o en Estados Unidos, en donde sea, para mantener a los que trabajan de sol a sol. No vieran cuánto. Forbes nos dice, AMLO revela haber roto relaciones con empresarios que le pidieron rescate por pandemia. Cara dura a estos señores. El presidente López Obrador dijo que algunos empresarios le pidieron endeudar al país para otorgarles créditos durante la pandemia. Ya sabemos qué clases de créditos, de esos que no van a pagar nunca, a fondo perdido, para favorecerse. ¿Y qué? Señor López Obrador, si usted no endeuda al país y no lo encadena más a esa cadena de usura, si no nos mete más en problemas con los organismos financieros internacionales y con la gran banca, caeremos en pobreza. Nosotros no, los trabajadores. Pero ya nos acordamos, ya eran pobres. Bueno, en fin, usted denos el dinero que nosotros no podemos sufrir merma alguna en nuestra situación. Lo de los pobres, pretexto de hipócritas. El economista nos dice otra más. Aquí hablamos de Pemex. La petrolera se quedará con más de los ingresos petroleros, por lo que habrá menos recaudación participable y por lo tanto ya no se puede distribuir este dinero a los estados y municipios. Afectarán en 41,000 millones de pesos la recaudación participable. ¿Qué significa esto? Bueno,
que eso lo expuse en un programa que recomiendo buscar porque creo que expusimos con amplitud el problema de Pemex, la generación de la deuda, el saqueo que se hizo de Pemex y la intencionada destrucción que se hizo también. A Pemex se le quitaba todo, incluidos los gastos de operación. Y ese dinero iba a pagar el gasto público. ¿Por qué? Porque los impuestos, que no eran suficientes, no alcanzaban para cubrir el gasto público. ¿Y por qué no alcanzaban para cubrir el gasto público? Precisamente por las enormes condonaciones fiscales y la defraudación fiscal. Uno de los países con la recaudación fiscal más baja, no del mundo, de nuestra región de Iberoamérica. Vergonzoso, vergonzoso. Sin embargo, Pemex pagaba todo. Y como a Pemex se le quitaba todo, todo se compensaba diciendo que el Estado mexicano no se endrogaba. Quien se endrogaba era Pemex. Hasta 100,000 millones de dólares. Porque Pemex necesitaba ese dinero para sobrevivir. Mientras tanto, lo privaban de las fuentes de riqueza. Y eso lo iban dando a los particulares. Intencionalmente lo pretendían destruir, arrojar la deuda allá hacia Pemex, que era dinero que ellos en parte robaban, con alguna parte mantenían Pemex y les evitaba imprimir fuerza a la recaudación fiscal y seguir favoreciendo a sus amigotes. Todo redondo. ¿Subsidios? No se subsidiaban de Pemex, claro que no. Europa Press nos dice que Pemex inicia un plan de reestructuración de la deuda de casi 100,000 millones de euros, según López Obrador, de lo que ya hablé antes. Y a nivel internacional, para que ustedes vean que también en San Juan hace aire, ¿cuál es el modelo neoliberal? ¿Y por qué el modelo neoliberal no funciona en ningún país? ¿Y por qué los que lo sostienen aquí en México pretenden hacernos creer que hay naciones en donde ha funcionado? Es un sistema que favorece el saqueo, que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. Es global. Esta publicación española nos dice que las grandes empresas fueron las más beneficiadas del rescate económico de la pandemia. Una vez que ya se produjo el rescate, porque en otras naciones no tuvieron un presidente patriota y cuerdo y sensato que dijo: no nos vamos a endeudar, ni voy a ayudar a las grandes corporaciones. En otras naciones no fue así, y sí les ayudaron. Por eso en España se constataba que las grandes empresas eran las más beneficiadas del rescate económico de la pandemia. Y Bloomberg nos decía que en Estados Unidos 6 trillones deberían servir para rescatar a la gente, no a las compañías, no a las grandes empresas. Ayudar a los americanos, a los estadounidenses, a través de la crisis del coronavirus o durante la crisis de coronavirus, y mantener a los negocios esenciales funcionando. 6 trillones que fueron destinados a las grandes corporaciones y no a la gente ordinaria. ¿Y qué pasó con ese dinero? Bueno, aquí tenemos lo que decía: un cartel de norteamericanos capitalistas que creen en el capitalismo y que dicen privatizar las ganancias más socializar las pérdidas no es capitalismo. Esto se los decimos a los que dicen que este gobierno es comunista, porque está en contra de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, porque las pérdidas son para todos, ¿no? Y los beneficios para todos. Eso es justicia y es un sistema económico lógico. Y según nos dice este cartel hecho por profundos convencidos del capitalismo, es capitalismo. Entonces, cuando vengan y nos digan que lo que hacemos o lo que hace nuestro gobierno es comunismo y lo que hacen ellos, el saqueo sistemático y la privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas, es capitalismo, digámosle: no es capitalismo. Y aquí, esta caricatura del conejo que salía en las caricaturas para niños en los años 70 y 80, muy conocido. Las corporaciones, cuando tienen beneficios, dicen: mi dinero. Las corporaciones, cuando pierden dinero, dicen: nuestras pérdidas. Eso me recuerda
a aquellos sinvergüenzas que le van a un equipo de fútbol y cuando pierde dicen perdieron y cuando gana dicen ganamos. Pues así funcionan las grandes corporaciones. Las pérdidas, cuando tienen beneficios y hacen mucho dinero, son suyas, es su dinero. Cuando pierden, son las pérdidas de todos. El Financial Times nos habla del ya declarado por una publicación ultracapitalista este problema que siguen defendiendo los nuestros como válido. El imparable crecimiento de los rescates gubernamentales a las empresas, a las grandes corporaciones, a las finanzas privadas. Porque dice, contra lo que sostienen este economista, autor del artículo de Financial Times, contra lo que sostienen los ignorantes, dice que el verdadero problema del sistema financiero global es el de que los gobiernos se dediquen a favorecer a las compañías, a las grandes compañías privadas. Y este Henry Rosenberg, en este tuit o ex, dice: me olvidé del anuncio de anunciar que las compañías norteamericanas petroleras están patrióticamente elevando la producción para reducir los precios del petróleo, se pregunta. No lo pienso. Tal vez nosotros deberíamos retirar sus 440 billones de dólares en subsidios que les dio el gobierno, pagados por el gobierno, y usarlos para darlos a las personas, al pueblo de más bajos ingresos, a las personas de más bajos ingresos, para que sirvieran como un crédito para la compra de petróleo. De gas. En todos lados el mismo problema del neoliberalismo. Associated Press, el gran atraco, cómo billones de las ayudas del COVID fueron robadas o desperdiciadas o tiradas a la basura, prácticamente. Y lo mismo nos dice NBC News, el mayor fraude en una generación. Es el robo, el saqueo de las ayudas de COVID, del plan de ayudas de COVID. Y aquí nos están diciendo que tal como fue concebido y estructurado este PPP, que así se llamó a este plan de ayuda, de las ayudas del COVID, se favoreció o fue estructurado intencionalmente aposta para constituir una especie de invitación a los defraudadores. ¿A dónde fueron a parar las ayudas del COVID? De esas que reclamaban nuestros empresarios, pues a la corrupción política y del sector privado. Y cargadas las deudas al gobierno, eso sí, es decir, al pueblo. Y Fortune nos dice también cómo 400 billones, estamos hablando de 400,000 millones de dólares, billones según los anglosajones, los billones no se contabilizan como los nuestros, en este caso son 400,000 millones de dólares en ayudas del COVID-19 fueron robadas o desperdiciadas por cada uno de los defraudadores de la seguridad social, o sea, desde los empleados de la seguridad social hasta pastores religiosos de iglesias evangélicas en Texas. De tal manera que todo mundo resultó favorecido, menos quien debiera haber sido favorecido, y las grandes compañías, desde luego, rescatadas siempre que tienen problemas con el dinero público, pero cuando hacen dinero no lo comparten con nadie, elevan sus precios, rebajan los salarios, se quejan de los incrementos de estos y se niegan a pagar impuestos diciendo que son un atraco. Eso sí, a pedir dinero público para rescates. Y lo mismo dice The Guardian, porque no solo aconteció en Estados Unidos, y esto sabe Dios en cuántas naciones se habrá repetido. Cómo el gobierno del Reino Unido perdió 4.9 billones de libras esterlinas
en un fraude en préstamos del COVID. Todo eso fue al sector privado. Y para terminar la sección nacional, quiero, porque algunos haters, que así les dicen, algunas personas que luego entran a nuestras redes, comentan que soy un mentiroso y dicen que Andrés Manuel López Obrador ni tiene el 70 o el 72% de aprobación nacional y que además, aunque lo tuviera, no le llega ni a las rodillas al ínclito Felipe Calderón. Salud. Sin embargo, el economista del 30 de noviembre de 2011 los desmiente y nos da la razón a nosotros. Porque el economista de ese entonces decía, reprueban a Calderón en su 5º año, exactamente el año en el que se encuentra Andrés Manuel López Obrador en ese 70 o 72% de aprobación. Según consulta Mitofsky, el presidente recibió la evaluación ciudadana más baja en su administración y en los últimos 4 sexenios. Aún así, estuvo mejor que los legisladores, que cómo estarían. Y después, todavía cayó más y en picada, porque nos enteramos de las armas de Rápido y Furioso y porque inconteniblemente la delincuencia y los crímenes siguieron creciendo. Estos mismos que ahora dicen que Andrés Manuel López Obrador gobierna muy mal y que no tiene el favor popular de este grandioso estadista Calderón, que estaba reprobado y que según Excelsior también, no solo la publicación anterior, tenía el 49% de aprobación de los mexicanos en su 5º año de gobierno. Y este perdón es al final, ya el 6º, el apoyo al final de su mandato es inferior al de sus antecesores, y ahí viene Fox, Zedillo, Salinas, etc. Se equivocó el pueblo mexicano con Salinas, quien fue el gran engañador, el gran mistificador, que presentó otro panorama y después, inmediatamente después, el desastre. Todavía no nos habíamos dado cuenta de las desgracias que acarrearía la ideología neoliberal. Hacía falta que pasaran varias décadas todavía para que llegara Andrés Manuel López Obrador a poner orden en este desastre. Pero Infobae nos dice que Xóchitl Gálvez ya me da pereza pasarla aquí y a veces sí reflexiono sobre si seguir hablando o no de ella, cuando ya hablamos suficiente y la evidenciamos como la persona carente de ideas y vulgar e infantiloide que es. Xóchitl Gálvez arremete contra AMLO tras enfrentamiento en Texcaltitlán. Los balazos son para la población. No es cierto, los balazos no fueron para la población y creo que todavía nos falta mucho en materia de seguridad. Es verdad, no hay que ser loco, ni fanático, ni defender lo indefendible. El gobierno ha avanzado mucho, pero todavía se requiere avanzar muchísimo más, sobre todo cuando aquí no es lo que dice Xóchitl Gálvez, sino que el pueblo se hizo justicia por su propia mano, desesperado ya ante esta situación. Ahí sí hay que decirlo, hay que atender eso. Y los gobernadores y todas las autoridades federales, porque puede dar al traste la inseguridad con todo lo hecho. Pero el presidente tiene razón, no deja de tener razón cuando dice que hay que atender a las raíces, el problema desde las raíces, porque ellos lo atendieron con García Luna y sus corruptos policías, las corruptas procuradurías o fiscalías y el corrupto poder judicial de ese entonces, que permanece, pero que se dedicaban a favorecer delincuentes y a obtener pingües ganancias del asunto del narcotráfico y del crimen en general del que eran cómplices. Y atender las causas no, porque pervirtieron a gran parte de la juventud, la metieron en la droga y hoy en muchas poblaciones pequeñas, lamentabilísimamente, hay muchos jóvenes metidos en drogas, sin horizontes, sin futuro, sin posibilidades. Por eso el presidente dice que la familia es la mejor institución de seguridad de los mexicanos y es el lugar y es la verdadera sociedad que debemos preservar, donde se enseñan virtudes de todo tipo y donde se promueve al ser humano y donde más se le quiere, donde más se le respeta, donde más se le promueve. Por eso es importante el rescate de las familias y no su rompimiento, porque necesitamos un rescate de naturaleza moral, ético, espiritual de nuestra sociedad,
en la que ya no se vea el éxito económico como lo más importante, sino las virtudes de amor por los demás, por el prójimo, de solidaridad, de construcción y permanencia y pertenencia a una comunidad, de patriotismo, etc. Eso es lo que nos toca hacer, porque no es el presidente el que debe hacerlo todo. Habrá que hacer crítica o autocrítica de cuántos discursos, de cuántos actos nuestros han constituido pésimos ejemplos para los jóvenes, enseñándoles que lo más importante es el éxito y no la colaboración. Lo más importante es el individuo, volviéndolo un individualista, un narcisista, un consumista, un individuo materialista, que no puede vivir en sociedad porque es destructor de la convivencia. Tenemos una gran tarea y hay que cumplirla, porque un pueblo maduro, responsable y verdaderamente digno de tal nombre trabaja por construirse, no por destruirse. Milenio nos dice que AMLO emite recomendaciones para su sucesor: profundo respeto y amor al pueblo. Y ya dirán todos los demás que estas son cursilerías y ridiculeces de cura en sermón dominical, de lo que ustedes quieran, de gurú o lo que sea. No, es la verdadera política, es el fondo. Exigirle a quienes se postulan a las candidaturas que tengan respeto y amor por el pueblo es exigir lo elemental, lo fundamental. No se gobierna bien, no se gobierna correctamente cuando solamente se piensa o preponderantemente se piensa en uno mismo, sino cuando se ama al pueblo y se piensa en la patria y en el pueblo. Es indispensable que exijamos a nuestros gobernantes y a quienes quieran acceder a un cargo de elección popular o cualquier cargo público estas condiciones: amor a la patria y al pueblo, respeto al pueblo. Quien no lo respeta está fuera de cualquier consideración del pueblo y debe ser sancionado por el propio pueblo. No permitamos gobernantes egoístas, gobernantes narcisistas, amantes del poder, del boato, del dinero, amantes de sí mismos y no del pueblo. Concluimos la sección nacional y vamos a hacer un breve repaso que tiene una línea conductora única de la realidad geopolítica. The New York Times nos dice que Israel sabía del ataque de Hamás, sabía que se iba a producir, o del plan que tenía Hamás para atacar, más de un año antes de que este se produjera. ¿Qué hicieron los servicios secretos israelíes tan sofisticados y tan competentes como el Mossad o sus servicios de inteligencia militar? Nada. ¿Por qué no hicieron nada? Probablemente el ataque convenía. Y esto sumado a los hechos tan graves denunciados por el propio gobierno de Israel cuando ya no le quedaba de otra, de que en medio de las escasas tropas de Hamás que atacaban territorio israelí, que debo decirle, es territorio ocupado, territorio palestino ocupado por el Estado de Israel, junto con estas tropas de los llamados terroristas, una organización de resistencia que después se descubrió que fue ayudada en su fundación por Israel y financiada y subsidiada por el Estado de Israel para dividirla de Cisjordania y de la Autoridad Nacional de Palestina o de Al-Fatah. Pues bien, entre estas tropas iban reporteros gráficos de Associated Press, de CNN, de ABC, de Reuters, de las grandes cadenas internacionales, de las agencias y de las cadenas de televisión e informativas, que siempre, si ustedes repasan, han favorecido y defendido al Estado de Israel y ocultado el genocidio que no ejecuta y consuma ahora, sino que viene ejecutando desde hace muchos años. ¿Qué hacían estos allí?
no lo sabemos. Ahora se suma este asunto, que es que Israel se ha descubierto, y lo dice el New York Times, no cualquier publicación, que Israel sabía perfectamente bien que este ataque se iba a producir y no hizo absolutamente nada. Estas son las fotos de los bombardeos israelíes que sigue cebándose sobre población civil y que, teniendo el auxilio de inteligencia artificial que supuestamente sirve para detectar blancos estrictamente militares, detecta blancos civiles. Bombardea hospitales, escuelas, iglesias y mezquitas, lugares en donde se concentra la gente, y todavía más, campos de refugiados que se vuelven doblemente refugiados porque, habiendo sido expulsados de sus tierras hoy ocupadas por el Estado de Israel y sus pobladores, todavía yéndose a campos como refugiados o de refugiados en Gaza, son bombardeados y expulsados hacia el sur, los que sobreviven, porque muchos mueren en esos bombardeos. Indiscriminados y criminales, nadie detiene este genocidio, esta vorágine. Los niños, las madres desesperadas, los padres, gente mutilada y enterrada bajo los escombros. Expulsados de los hospitales, de los pocos hospitales que tenían, que fueron bombardeados criminalmente. Bombardeos de ambulancias, bombardeos de concentraciones de niños a sabiendas de que están allí. Un crimen terrible, un crimen de lesa humanidad, un genocidio que nadie para. ¿Por qué? Porque detrás están los grandes poderes. Los poderes que todo lo pueden y a quien nadie detiene, que están por encima de la ley, del derecho internacional y aún del mínimo respeto humano. Un crimen que hay que denunciar una y otra vez, aunque no sea políticamente correcto el hacerlo. Eso exige la libertad, la decencia, la justicia y la humanidad. El Confidencial nos dice que un bombardeo israelí causa cientos de muertos en un campo de refugiados de Gaza. Esto es el derecho de Israel a defenderse, asesinando niños y bombardeando civiles. El portavoz de la cartera de Interior de Hamás, Iyad Bosum, dijo en una rueda de prensa que hay 400 muertos y heridos por la caída de 6 bombas de fabricación estadounidense arrojadas por aviones israelíes. Nada más, en un campo de refugiados solamente había civiles. Ya dirán que jamás utiliza escudos humanos y que ellos se tienen que defender. Así justifican este crimen. Haaretz, un diario israelí que lo empleamos abundantemente junto con otros diarios israelíes para que se evidenciara que nosotros no decimos aquí sino la verdad y también exhibimos y exponemos todas las opiniones, dice que una masacre no justifica otra masacre. Israel y Gaza en crímenes y los crímenes de guerra. Y hay un grupo de historiadores, Ilian Papé y otros tantos israelíes, que han denunciado desde hace mucho tiempo las políticas o el grupo llamado de los post-sionistas en las universidades israelíes, no muy numerosos y que han sufrido grandes represalias del Estado de Israel por denunciar desde Israel mismo este crimen que, como les digo, ya viene de hace mucho. El Independent nos dice que Estados Unidos es acusado de complicidad en el asunto de Gaza, en los crímenes de guerra en Gaza cometidos por el Estado de Israel, después de ejercer el veto en Naciones Unidas a la resolución de cese de fuego. Lo condena los grupos de derechos humanos condenan a Estados Unidos porque estos son crímenes contra la humanidad. Y Estados Unidos goza de un derecho de veto que se arrogaron ciertas potencias, en total 5 que pertenecen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto me recuerda a aquello de lo que hablé hace 8 días sobre Henry Kissinger, cuando, pudiendo haber acabado la guerra de Vietnam al menos 6 años antes o 7 y ahorrar mucho sufrimiento a los vietnamitas y ahorrarse también, economizar y ahorrar sangre de soldados estadounidenses, decidió secretamente traicionar los acuerdos de París, engañar a todos y hacer que la guerra continuara
para que los vendedores de armas, el complejo militar industrial, el Estado profundo de los Estados Unidos se beneficiara a costa del sufrimiento y de las vidas de muchos que no les importan. En este caso, Estados Unidos pretende que se alargue la masacre para que Israel termine, como decía una pancarta de esos exaltados sionistas que se llaman cristianos en los Estados Unidos, dejen a Israel terminar su trabajo, es decir, el del asesinato de todos los palestinos. Estados Unidos con su veto se hace cómplice del genocidio y permite la matanza de palestinos. Es cómplice y debe ser llevado al banquillo de los acusados a través de todos sus funcionarios que están aplaudiendo la guerra, incentivándola y favoreciendo al Estado de Israel, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde Naciones Unidas misma. Lo mismo acontece en Ucrania, que alarga una guerra que pudo haber terminado hace tiempo, porque Boris Johnson, enviado de Estados Unidos, del Reino Unido mismo, de las grandes corporaciones, fue a prohibirle a Zelensky rendirse ante Rusia hace un año. Este cartel, nunca olvidemos a cada uno de estos que dijeron que Israel tiene el derecho de hacer esto. Y aquí tenemos a Ursula von der Leyen, tenemos a Rishi Sunak, el primer ministro de la Gran Bretaña, a Joseph Biden y a otro funcionario, a otro gobernante que no identifico, que puede ser de alguna o es de alguna nación europea. Nunca olvidar que todos ellos lo dijeron, y aquí las cantidades, el porcentaje de asesinatos, de pérdidas de niños, de asesinatos de niños en conflictos en todo el mundo. Ahí lo ven ustedes, Siria, Afganistán, Yemen, Irak y por mucho Gaza proporcionalmente. 4.125 niños asesinados en este conflicto. Cada 10 minutos muere un niño en la franja de Gaza y esto no se detiene. El país, vamos a hablar de otro conflicto. Dos asuntos en nuestra América. En la América que habla nuestra lengua, que tiene nuestra cultura y que comparte con nosotros un pasado y espero que un futuro, que es nuestro destino común. Malvinas y Esequibo. Las Malvinas son argentinas y las reclama o se las reclama a Inglaterra, que injustamente, arbitrariamente las ocupó, a pesar de que sigue siendo territorio argentino, con miras en la Antártida y con miras en la Patagonia, fuentes de grandes recursos y para tener una posición geoestratégica privilegiada. El Reino Unido sigue ocupando Malvinas y después de la guerra mediante la cual Argentina intentó recuperarlas y fue derrotada, ocupa prácticamente a esa nación hermana y la ha despojado de soberanía, de viabilidad y le prohíbe tener ejército digno de este nombre, tal como nos lo comentó el gran analista y periodista Fausto Frank, a quien trajimos a este programa en otra ocasión, que el acuerdo de rendición prohíbe realmente construir un ejército digno de ese nombre en Argentina, que está inerme con una cantidad de gobernantes corruptos y traidores ante la Gran Bretaña y la plutocracia mundial. Otro caso es el del Esequibo. Es una región que comparte Venezuela con Guyana, pero que pertenece en su mayor parte a Venezuela, verdaderamente, históricamente, y que actualmente en un diferendo librado ante una corte internacional fue declarado territorio de Guyana. Guyana no es nada, es una nación subyugada, colonizada, inglesa en su momento, que ha adquirido una supuesta independencia, pero que tiene en esta región la posibilidad de explotar yacimientos grandes de gas y de petróleo. Ese territorio y por tanto esos recursos son de nuestros hermanos venezolanos, son de Venezuela. Cada vez que digo cosas así, algunos traidores dicen, ya salió el comunista, resulta ahora que ser patriota y querer la unidad con nuestras naciones hermanas es ser comunista. Vaya, y ser traidor, eso es ser muy bueno. Capitalista de los que privatizan las ganancias y socializan las pérdidas, esos capitalistas.
Tensión entre Venezuela y Guyana. Maduro moviliza al ejército y anuncia la anexión por ley del Esequibo. El mandatario venezolano nombra a un diputado del partido gobernante como autoridad provisional del territorio en disputa. Esto después de que la Corte decidiera darle la razón a Guyana, porque dándole la razón a Guyana, le daban la razón al Reino Unido y le daban la razón a las grandes corporaciones petroleras internacionales que pretenden, transnacionales, que pretenden la explotación de esos recursos. Que venga Xóchitl Gálvez, que venga Cuadri, que vengan todos estos que nos dicen que ya vengan las energías limpias, a ver cuántos líos, cuántos quilombos, como dicen los argentinos, se arman en el mundo por gas y por petróleo, no por energía solar, ni por la del viento. Y este es un conflicto típicamente de estos, de los únicos que ocurren, los que ellos no conocen en su ignorancia. BBC News, la cadena británica que tiene interés, los británicos tienen interés en esto, como ya lo comenté. La única forma que tiene Venezuela para ejercer la soberanía sobre el Esequibo sería una acción militar y no está en capacidad de hacerla. ¡Ay, qué lástima! Ya nos apoderamos de esa región contra todo derecho y utilizando a los tribunales internacionales y nuestra fuerza, porque si no quieren entender por las buenas, entenderán por las malas. Ya se lo hicimos a Argentina, ¿no? El país. Estados Unidos realiza, miren ustedes, si no hay intereses importantes en el Esequibo sobre el petróleo y el gas de esa región, que Estados Unidos ya realiza maniobras aéreas. ¿Qué hace Estados Unidos allí, en Guyana, que es una nación aparentemente independiente? Bueno, defendiendo lo propio, lo de sus compañías, porque el ejército de Estados Unidos tiene un propósito principal, no defender al pueblo de los Estados Unidos, defender a sus grandes corporaciones y los enormes intereses financieros que están en juego. Estados Unidos, insisto, realiza maniobras aéreas con Guyana tras el referéndum de Venezuela sobre el Esequibo. El secretario de Estado Anthony Blinken expresa el apoyo de Washington a la soberanía de Guyana. Miren, ya saben ustedes que cuando conviene venga la democracia. Cuando conviene, soberanía. Cuando no, eso de la soberanía no sirve. Hay que ocuparlos porque aunque aquí esté el principio de la soberanía, fíjate que te tocó un gobernante dictatorial, enemigo, comunista, terrorista, narcotraficante o simplemente un asqueroso patriota. En una conversación con el presidente de este país, Mohammad Irfan Ali, hasta musulmanes hay por allá, y The Guardian nos dice que Venezuela ordena a la compañía estatal explotar el petróleo y el gas en las minas del territorio de Guyana, que no es de Guyana, claro, son partes interesadas, no son minas en territorio de Guyana, sino en el Esequibo, que es venezolano. Aunque esté Maduro, porque a mí no me importa si estuviera a la izquierda, a la derecha, el centro o quien sea, el Esequibo es venezolano. No defendemos ninguna tendencia, ideología o gobierno. Defendemos el derecho soberano de una nación hermana a disponer de su propio territorio del que fue despojada injustamente por los piratas ingleses. Y ámbito. Vamos a Argentina rápidamente. Macri celebró que Bullrich y Caputo se sumen al gobierno de Javier Milei y les deseó éxitos. ¿Quién es Macri? El anterior presidente a Fernández. Fernández es del clan Kirchner y según nos informan nuestros amigos argentinos, tan malo el Pinto como el Colorado. Les fue mal con los Kirchner, les fue mal con Fernández y les fue mal con Macri. Pero Macri, hay que decirlo, es un perfecto neoliberal, amante de las privatizaciones y además de los créditos internacionales y de quedar bien con Estados Unidos y con las plutocracias internacionales y la gran banca. Bueno, Macri, que es de la casta, que así le llamaba a Milei, a todos aquellos políticos tradicionales diciendo que se vayan todos, yo vengo de otro lado, yo vengo de Marte, Macri está festejando el que Milei invite a sus dos de sus más destacados ministros o ministros en su gobierno a ser ministros en el gobierno del independentísimo, del libérrimo Milei, el que no era de la casta. Y Bullrich, que una cosa sirve según la conveniencia, o según la conveniencia sirve una cosa y sirve otra. Bullrich perteneció a Montoneros, movimiento de izquierda, que se rebeló contra el gobierno militar,
Después se arrepintió, se volvió de derecha, se hizo neoliberal, participó en el gobierno de Macri y hoy ya no sabe qué es, pero tiene cargo en el gobierno de Milei. ¿Qué decir de Caputo? Y el nombre se oye feo, pero bueno, endeudador serial y con mal antecedente en el Fondo Monetario Internacional, sedujo a Milei con un paper. ¿Quién es Luis Caputo, que fue ministro de Economía, de Macri, que fue un desastre de gobierno, según lo dijo el mismo Milei en su momento? Javier Milei lo confirmó como nuevo ministro de Economía en su gobierno, que arranca el 10 de diciembre, o sea, hoy. Como exministro de Finanzas, duplicó la deuda con el sector privado en apenas 2 años y 5 meses de gestión, 2 años y 5 meses, y la triplicó con organismos multilaterales. En el fondo desconfían de él porque como presidente del Banco Central incumplió el acuerdo de que no podía quemar las reservas para evitar infructuosamente una devaluación. Despertó el interés del presidente electo con su idea de dolarizar, pidiéndole más plata al organismo, etc. Un señor que endeudó, que triplicó la deuda de Argentina en 2 años y 5 meses, pues no creo que sea muy buena noticia para Argentina. Milei, un mentiroso que ya ha llegado a la silla, se descara. Es solamente un neoliberal más. Es más de lo mismo. Y The Economist nos dice, pasando Europa, que parece ser que Putin está ganando la guerra en Ucrania. Y dice The Economist, con salvedad, para amarrarse un dedo, por ahora. Pero su gran activo es la carencia de estrategia y de visión o de visión estratégica de Europa. Eso es muy interesante decirlo, porque Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ocupó Europa prácticamente y la privó de soberanía. Le entregó el dinero del Plan Marshall para que comprara sus propios productos, es decir, los productos que existían, que eran producidos que eran producidos en las fábricas norteamericanas que no habían estado sujetas a los bombardeos europeos. Y desde luego que desplazando estos productos, Estados Unidos se enriqueció, abrió un nuevo mercado y Europa tuvo que reembolsar además con intereses crecientes la deuda. Después la dejó crecer un poco y finalmente la acabó. La Unión Europea es la creación o es un órgano antidemocrático, burocrático, autoritario, que no tiene nada que ver con los ciudadanos europeos y que despojó de soberanías a todas las naciones. Y hoy decide la política internacional de Europa, y por eso Ursula von der Leyen, quien lo preside, endeudó a Europa con Pfizer, cometiendo uno de los fraudes más grandes de la historia, 30.000 millones de euros, para comprar 12 vacunas por cada ciudadano europeo a esta compañía farmacéutica Pfizer. Comete otra serie de tropelías y enreda a Europa en las sanciones a Rusia, cuando a Europa no le convenía. Priva a Alemania del gas y a toda Europa del gas ruso y obliga a Europa a comprarle gas a Estados Unidos, gas por cierto de fracking, que atraviesa el océano, para el que se tuvo que diseñar plantas especiales e invertir mucho dinero y que se vende a 3 veces o 4 veces el valor del gas ruso. Por eso volaron el Nord Stream 2, para evitar que alguien tuviera la tentación de traer gas de Rusia. Pero las sanciones no han funcionado. Europa es la gran perdedora en el asunto de Ucrania. Ha tenido que respaldar a Ucrania, una guerra perdida de antemano de la que sale beneficiado Estados Unidos y las grandes transnacionales. Rusia está ganando la guerra de Ucrania. Se sabe, lo dice The Economist, ¿quién más para decir las verdades del sistema? Cuando The Economist dice que esto sucede, está diciendo que ya las élites mundiales dieron la instrucción de terminar esta sangría. Zelensky ya cumplió su trabajo de traición a Ucrania, ya sacrificó a muchísimos ucranianos y tiene su dinero. Puede ser que, como ha sucedido en otras ocasiones, lo traicionen sus propios patrocinadores y termine colgado en Kiev en una revuelta, en otro Euromaidán, para poner a otro títere. Por lo pronto, la reconstrucción, después de las jugosas ganancias obtenidas por las empresas de armas, hoy vendrá la reconstrucción que enriquecerá a otras empresas. Todo a cuenta de Ucrania para cobrar después, con todos sus bienes, todas sus empresas, su agricultura, sus riquezas naturales, todo, hasta deshacer a esa nación. RT, la cadena rusa, nos dice, Russia Today,
que el periódico Bild alemán dice que Estados Unidos y Alemania buscan obligar a Ucrania a sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia. Ya es la instrucción para rendirse. Se acabó. Todos aquellos payasos, incluido Calderón, que ponían la banderita de Ucrania sin saber ni dónde estaba, y muchos otros aspiracionistas que creen que era muy chic y estaba el respaldar a Ucrania, vengan y tomen este chasco. Era mentira desde el principio, lo sigue siendo, pero el problema de no leer libros y nada más creer a las redes sociales y alimentarse de las historietas de Samuel y de Mariana, pues es esa, que dices tonterías y haces tonterías y peores de las que dices. Los mayores suministradores de armas a Kiev van racionando las entregas para que Zelensky se dé cuenta de que no podrá recuperar los territorios perdidos ante Rusia, según una fuente gubernamental alemana. Ya lo dice Bild, ya lo dice The Economist, ahí va el fin. Y HuffPost nos dice, Rusia noquea a Europa. Se asegura un crecimiento en la economía de Moscú, mientras que la de Bruselas se estanca. Miren qué cosa, Europa sancionó a Rusia y el sancionado está mejor que el sancionador. Algo no funcionó. Es que Europa se dio un balazo en el pie por instrucciones superiores. Problemas de no tener soberanía. The Guardian nos dice que la Unión Europea debe todavía recortar más emisiones de carbono y lo debe hacer 3 veces más rápido para alcanzar los objetivos, dice un reporte. Esta es otra de las traiciones que han hecho los gobernantes europeos a sus propios pueblos, privándolos de las fuentes de energía, como pretendían hacer los panistas y los priistas aquí. Restarnos soberanía energética. Europa se la han robado. Y por eso les exigen hoy, con el cuento del cambio climático y de todas esas cosas, que bajen las emisiones de carbón hasta el punto de no tener ya fuentes de energía y todo comprarlo a Estados Unidos, que, oh ironía, explota gas de fracking, el más contaminante, el proceso más contaminante y más del planeta y más destructor de este. Pero así son los hipócritas. The Economist nos dice que Alemania enfrenta una creciente amenaza de desindustrialización, de lo que ya hablé. Y finalmente, la última nota en materia internacional para seguir el hilo conductor. Europa está derrotada. Ha perdido esta guerra, es el gran perdedor. Desde luego que Ucrania es un gran derrotado y el pobre pueblo ucraniano ha sido prácticamente destruido. Pero han ganado las grandes corporaciones, han ganado los que siempre ganan. Hay que aprender la lección y la moraleja. No hay que respaldar las aventuras del imperio. En todo aquello en que estén involucradas las grandes corporaciones y la oligarquía mundial, hay que estar alerta, porque normalmente lo que conducen es un desastre para beneficiarse. Esta publicación interesante que se llama Middle East Eye nos dice que en la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿por qué Europa es el gran perdedor del conflicto? Un artículo que ya leí, que recomiendo, que está muy interesante. Mientras Ucrania y Europa serán los mayores perdedores, Estados Unidos se ha convertido en el más grande beneficiario del conflicto. En primer lugar, porque como ya les dije, ahora Estados Unidos es el primer exportador y vendedor de gas natural en el mundo. Grandes negocios, crecientes negocios, ha salido de algunas crisis, sus grandes corporaciones están sanas, siguen ganando mucho dinero. Europa está perdida, enfrenta la decadencia y se aproxima su ocaso. Ha renunciado a la soberanía y a la supervivencia y ha entregado su destino en las manos de un montón de mediocres, de corruptos y de traidores. Ya no existen los estadistas de antaño. Hoy Europa es un títere sin soberanía, dispuesto y entregado ya a la pulsión abismal que existe en su sociedad. No quiere vivir. Probablemente nos aproximamos a la segunda caída del Imperio Romano. Se acaba una era y el mundo se reconfigura. Rusia sale vencedora. Veremos qué acontece en la otra guerra, que no es una guerra, sino el asesinato a mansalva, ante los ojos de todos, en una impudicia y una vergüenza de la humanidad, de muchos niños, de muchas mujeres, de muchos ciudadanos inermes palestinos que ameritan
la denuncia de este crimen y la exigencia de justicia. Con esto terminamos por hoy. Agradecemos enormemente su atención, su asistencia. Les pedimos una disculpa por no haber transmitido hoy, como habitualmente lo hacemos, a las 8:30 de la mañana, sino hoy a las 8 de la noche. De aquí a 8 días lo haremos en nuestro horario habitual de 8:30 de la mañana. Tuvimos algunos problemas técnicos sobre los que no mandamos, pedimos su comprensión y reclamamos de buena manera y de corazón su solidaridad, su ayuda en nuestras redes. Denle me gusta, compartan nuestro contenido, úsenlo, es libre, es de todos, difúndanlo, hagan la gran labor de despertar conciencias, de elevar conciencias, de construir patriotismo, de construir ciudadanía. Y por otro lado, por favor, ayúdennos, nos ayudan mucho apoyándonos en todas nuestras redes sociales por los mecanismos que ya ustedes conocen. No pedimos dinero, nos financiamos solos, no dependemos de nadie y no dependiendo de nadie gozamos de libertad para decir lo que debemos decir, defender la verdad y la justicia. Nos veremos de aquí a 8 días a las 8:30 de la mañana el próximo domingo. Nuevamente les agradezco su atención. Hasta entonces.